Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en este diagrama de flujo, dice compuestos oxigenados. ¿Se escucha bien el audio? Probando 1, 2, 3. ¿Se escucha el audio? Probando, probando. ¿Se escucha bien el audio, jóvenes? Piers, María, Malú, ¿se escucha el audio? Sí, profesor, sí se escucha Ah, todo ya, bien. gracias. A veces no se escucha y... Bien, vamos, seguimos entonces. Bien, entonces tenemos acá los compuestos oxigenados, ¿no? Tenemos el metal más el oxígeno. Por ejemplo, un metal podría ser ¿quién podríamos poner de metal? El metal podría ser el sodio, por ejemplo. ¿Ya? Un metal podría ser el sodio. Con el oxígeno formaría óxido de sodio. ¿Ya? Ahí está. Este sería su óxido. Ese sería el óxido metálico o óxido básico, pues, ¿no? Al reaccionar con el agua forma un hidróxido y sería el hidróxido de sodio. Acá tenemos el hidróxido de sodio. Luego tenemos el no metal, por ejemplo, podríamos poner de ejemplo no metal al azufre, pues, ¿no? Al azufre, que al reaccionar con el oxígeno podría formar este anhidrido, ¿no? El anhidrido sulfúrico. El anhidrido sulfúrico reacciona con el agua para formar el ácido sulfúrico, ¿no? El H2SO4. Y este sería el caso de un ácido oxácido. Cuando este ácido oxácido, que es el ácido sulfúrico, reacciona con el hidróxido de sodio, formaría una sal oxisal, que sería el sulfato de sodio, más agua, pues, ¿no? Más agua. Ahí está. Entonces, el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio forma el sulfato de sodio, más agua, más agua. Y eso sería una reacción de neutralización. Muy bien, y esos serían compuestos oxigenados, joven. Entonces, los metales van a llegar hasta óxidos básicos, y esos óxidos básicos van a formar hidróxido. Mientras que el no metal va a formar anhidrido, y ese anhidrido luego, al reaccionar con el agua, va a formar un ácido oxácido. Y cuando el ácido oxácido reacciona con el hidróxido, va a formar una sal oxisal más agua, pues, ¿no? Bien, seguimos. Óxido básico. Metal más oxígeno me da el óxido básico. Elemento con un solo estado de oxidación. Ejemplo, tenemos acá el sodio con el oxígeno. Está formando el óxido de sodio en nomenclatura común. Óxido de sodio en nomenclatura Stock. Y óxido de disodio en nomenclatura sistemática, ¿no? Hay dos sodios, pues, ¿no? Óxido de disodio, pues, ¿no? Profesor, no, acá no le faltó el número romano, no le ha puesto el número romano. No es necesario porque el sodio solo tiene un estado de oxidación. Como el sodio solo tiene un estado de oxidación, se le dice óxido de sodio. Y está sobreentendido que él es uno, pues, ¿no? Porque es el único valor que tiene. Igualito acá, óxido de sodio, se coloca el nombre del elemento. Seguimos. Elementos con dos estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro puede ser hierro 2 y hierro 3. En nomenclatura común, su nombre sería óxido ferroso, ¿no? Óxido ferroso. Su nombre termina en oso. En nomenclatura stock, acá sí es obligatorio colocar el número romano, porque hay dos hierros, pues, ¿no? Hay hierro 2 y hierro 3. Y yo tengo que diferenciar este hierro 2 de este hierro 3. Y para eso me sirve este número romano. Sería óxido de hierro 2 romano. Y en nomenclatura sistemática, óxido de hierro nada más, pues, ¿no? Para este otro compuesto, su nombre común sería óxido férrico, su nombre termina en ico. En stock sería óxido de hierro 3 en romano, 3 en romano. ¿Por qué 3? Porque el hierro está trabajando con más 3, pues, ¿no? Y en sistemática sería tri, que son 3 oxígenos, ¿no? Trióxido de porque son dos hierros, pues, ¿no? Trióxido de dihierro, ¿no? Seguimos. Hidróxidos. ¿Cómo se forma un hidróxido? El hidróxido se forma de la reacción química de un óxido básico más el agua. Entonces, un óxido básico más el agua me da un hidróxido. Por ejemplo, acá tenemos el hidróxido de hierro, pues, ¿no? De hierro 2. Entonces, en nomenclatura común se va a llamar hidróxido ferroso. Su nombre está terminando en oso. En stock, hidróxido de hierro 2 en romano. Este 2 en romano coincide con este 2 de acá del metal, pues, ¿no? En sistemática, dihidróxido de hierro, pues, ¿no? Para este otro compuesto, en nomenclatura común, su nombre va a ser hidróxido férrico.
Se le llama férrico porque está trabajando con +3, con su mayor estado de oxidación. En nomenclatura stock se llamaría hidróxido de hierro 3 en romano, ¿no? 3 en romano. Y en sistemática se llamaría ¿no? Acá dice trihidróxido de hierro. ¿Seguimos? Óxido ácido o también llamado anhidrido, pues, ¿no? ¿Cómo se forma un óxido ácido anhidrido? Es cuando tú tienes un no metal que reacciona con el oxígeno para formar un óxido ácido o anhidrido. Por ejemplo, tenemos acá dos anhidridos, ¿no? Cuando el azufre trabaja con estado de oxidación +4 o cuando el azufre trabaja con un estado de oxidación +6. Su nombre sería en nomenclatura común anhidrido sulfuroso. Entonces acá vemos que está terminando en oso, ¿no? Para el azufre 4. En nomenclatura stock se llamaría óxido de azufre 4 en romano, que sería este 4 de acá. Y en sistemática sería dióxido de azufre, ¿no? Dióxido de azufre. En este otro caso, para este compuesto, su nomenclatura común, su nombre sería anhidrido sulfúrico, su nombre termina en ico, por el azufre que es 6, pues, ¿no? En stock, óxido de azufre 6 en romano, que me indica el estado de oxidación del azufre. Y en sistemática, su nombre sería trióxido de azufre, ¿no? Trióxido de azufre. Seguimos. Tenemos otro ejemplo, caso del cloro, dos estados de oxidación del cloro. Tenemos el cloro +1 y tenemos el cloro +7. Cuando el cloro es +1, en nomenclatura común se va a llamar anhidrido hipocloroso. ¿Ya? Anhidrido hipocloroso. Cuando usamos la nomenclatura stock, su nombre va a ser óxido de cloro, 1 en romano, porque el cloro está trabajando con +1. Y en sistemática su nombre sería óxido de dicloro. Di porque hay dos cloros, pues, ¿no? Óxido de dicloro. Acá tenemos el caso del cloro 7. En nomenclatura común su nombre sería anhidrido perclórico, ¿no? Perico. Comienza en per y termina en ico, pues, ¿no? Perico. En nomenclatura stock su nombre sería óxido de cloro 7 en romano, ¿no? Por el 7 que está trabajando el cloro. En sistemática su nombre sería heptaóxido de dicloro. Esta A se puede anular y quedaría heptóxido de dicloro también, ¿no? Se cancela la A y sería heptóxido de dicloro. ¿Listo? Seguimos. Acá tenemos el ejercicio número 2, ¿no? El ejercicio 2 dice, la cultura china es mundialmente conocida por sus famosos cerámicos, con variados y vistosos colores. Dentro de sus insumos empleados están los óxidos de hierro y óxidos de plomo. Estos óxidos se comercializan internacionalmente para usarse como pigmentos en cerámica. Indica el nombre tradicional de este compuesto y el nombre sistemático de este otro compuesto, respectivamente. Entonces tenemos dos compuestos y me piden su nombre tradicional y sistemático. Pues acá tenemos el primero de ellos, ¿no? Me piden su nombre tradicional y de él su nombre sistemático. A ver, ¿cuál sería el nombre? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu clave? Muy bien, vamos a desarrollar el problema. Ejercicio 2 dice, ¿no? Les vamos a decir acá, a ver, ¿cómo lo desarrollamos? En nomenclatura tradicional,
¿Qué usamos? Usamos las terminaciones oso o ico, pues, ¿no? Esa es la nomenclatura tradicional. Entonces, lo primero que hay que saber es con cuánto trabaja el hierro acá. Entonces, lo primero que quiero saber es con cuánto trabaja el hierro. Sería hierro 2, oxígeno 3, ¿no? Sería hierro 2, oxígeno 3. Entonces, el hierro sería X, el oxígeno sería menos 2. Digo, 2 por X sería 2X, y 3 por menos 2 sería menos 6. Todo esto igual a 0. 2X igual a 6, X sería igual a más 3. Listo, ya sé que el hierro está trabajando con más 3. ¿Qué más tengo que saber? Ah, tenemos que saber que el hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Profesor, esto no ha sido dato. No, no es dato, se asume que tú lo sabes. 2 es el menor, o sea, para 2 su nombre termina en oso. Y para 3 su nombre termina en ico. Entonces, como está trabajando con 3, que es el mayor estado de oxidación, el nombre de este compuesto debe terminar en ico. Su nombre va a ser óxido, óxido, óxido férrico. Entonces ya tenemos su nombre. ¿Cómo se va a llamar? Su nombre va a ser óxido, óxido férrico. ¿Ya? Óxido férrico. Entonces, en las claves podría ser óxido férrico, ferroso no, óxido férrico, óxido de hierro 3 no, pero este número romano sería nomenclatura stock. Y nos están pidiendo tradicional, ¿no? Que es la terminación oso o ico, pues, ¿no? Listo, seguimos. Ya tenemos de uno, faltaría del otro, dice. El nombre sistemático. Entonces, ¿cómo se da el nombre sistemático? Tengo plomo, oxígeno, 2, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, en sistemático se utiliza el di, el tri, el tetra. Acá hay 2 oxígenos, o sea, acá debería utilizar el término di, di, porque hay 2 oxígenos. Y como es óxido, sería dióxido, ¿ya? Dióxido de, ahora, PB, ¿qué cosa es? PB es el plomo, pues, ¿no? Sería dióxido de plomo, pues, ¿no? Dióxido de plomo. Buscamos al dióxido de plomo. ¿Dónde está el dióxido de plomo? Di. Acá está, mira, había un di nada más. Dióxido de plomo. Con el di lo sacaba, pues, ¿no? Con la nomenclatura sistemática. Ya, con la sistemática salía, jóvenes. Con el di. Dióxido de plomo. Entonces, la respuesta es la C, pues, ¿no? Problema 2, la C. 2C. 2C. Seguimos. Ejercicio 3 dice, después de una cosecha, los agricultores suelen quemar la maleza o hierba mala. La ceniza obtenida se emplea como nutriente de la planta, también para evitar presencia de caracoles y hongos, al espolvorearla alrededor del tallo. Las cenizas contienen óxidos de sodio, potasio, calcio y magnesio, entre otros. Seleccione la fórmula de los óxidos de sodio y de calcio respectivamente. Seleccione la fórmula de los óxidos de sodio y de calcio respectivamente. Ah, ya, de las alternativas A, B, C, D, ¿quién es el óxido de sodio y quién es el óxido de calcio? Pues, ¿no? A ver, ¿qué marcarías? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien, vamos a resolver el ejercicio 3. Dice, seleccione la fórmula de los óxidos de sodio. Ahora, lo primero que tengo que preguntarme,
¿cuál es el estado de oxidación del sodio? Pues, ¿no? Entonces yo recuerdo, digo, el sodio trabaja con +1, ¿ya? Y en el otro caso sería del calcio, pues, ¿no? El calcio. El calcio trabaja con +2. Esto es lo que tengo que recordar. El estado de oxidación del sodio, que tengo que saberlo de memoria, que es +1, y del calcio, que es +2. Ahora dice que está formando óxido. Ajá. Entonces yo diré acá, el sodio, que es +1, se une al oxígeno, que es el óxido, que trabaja con -2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El cruce en aspa. Este 2 viene por acá, este 1 viene por acá, y como resultado voy a tener sodio, ¿no? Sodio 2, oxígeno 1, pero este 1 queda sobreentendido. Ya no se coloca, simplemente se coloca sodio 2, oxígeno. Y esto sería el óxido de sodio. Este es el óxido de sodio. En el segundo caso, que es el óxido de calcio, tendríamos al calcio, que es +2, pues, ¿no? Y como es óxido también, el oxígeno sería -2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Cruce en aspa. Así, mira, cruce en aspa. Entonces, al hacer el cruce en aspa, acá voy a tener el calcio, 2, oxígeno, 2. Como los dos números son números pares, 2 y 2 son números pares, sacamos mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1, pero el 1 queda sobreentendido. Así que se escribe calcio, oxígeno nada más. Entonces, esto sería el óxido de calcio y esto de acá sería el óxido de sodio. Entonces, óxido de sodio y óxido de calcio, la respuesta sería la D de dado. ¿Ya? La D de dado sería la respuesta. Ejercicio 3, la D de dado. Muy bien, seguimos. Ejercicio 4 dice, en el Perú y otros países sudamericanos consumimos el mote, un derivado del maíz rico en calcio. El mote se obtiene luego de hervir el maíz para mote con cal y cenizas. La cal viva u óxido de calcio, al contacto con el agua se convierte gradualmente en cal apagada o hidróxido de calcio, sustancia muy poco soluble en agua. Por otro lado, el hierro y el cobre, oligoelementos, forman óxidos e hidróxidos importantes. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene el nombre tradicional, sistemático y stock de los siguientes compuestos respectivamente. Entonces, para el primero me piden tradicional, nombre tradicional, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿cuál será el nombre tradicional? Dice, ¿no? Nombre tradicional de este compuesto, ¿ya? Del segundo dice sistemático de este compuesto. Y finalmente el stock de este compuesto. ¿Ya? Entonces ponemos por acá. Tenemos primero el calcio con el oxígeno. El oxígeno es -2, el calcio tiene que ser +2 para que la suma te dé 0. Entonces él se va a llamar óxido de, de calcio, pues, ¿no? Óxido de calcio. Entonces yo puedo poner acá que él se va a llamar óxido de calcio. ¿Ya? Lo puedo llamar óxido de calcio. ¿Ya? Óxido de calcio. Ya, vamos para la segunda. El sistemático. En el sistemático me están pidiendo para el cobre y el oxígeno. Pero acá solo tengo un cobre y un oxígeno. Entonces sería óxido de cobre, nada más. Pues, ¿no? Su nombre sería óxido de, de cobre. Óxido de cobre. Óxido de cobre. Y el último que es en nomenclatura stock sería el hierro, OH3. El hierro no sabemos con cuándo trabaja, pero la función hidróxido, que es el OH, trabaja con -1. Establezco mi ecuación acá. 1 por X sería X. 3 por -1 sería -3. Todo esto es igual a 0. X sería igual a +3. ¿Qué significa eso? Que el hierro está trabajando con +3. En realidad lo que tenemos acá es hierro +3 paréntesis, OH3 -1, ¿no? Eso sería. ¿Y su nombre cuál sería? Si utilizo la nomenclatura stock, utilizaría número romano para indicar este 3, ¿no? Del metal. Entonces su nombre sería hidróxido de hierro. Hidróxido de hierro, entre paréntesis, 3 en romano. ¿Ya? Hidróxido de hierro, 3 en romano. Entonces tenemos acá 3 romano. Vamos a poner por acá
3 romano, 3 romano. Ah, no, pero acá le han puesto trihidróxido. No, no puede ser trihidróxido. Hidróxido de hierro, 3 romano. Este sí. Acá le han puesto el tri, no era necesario el tri, pues, ¿no? Hidróxido de hierro, 3 romano. Óxido de cobre y óxido de calcio. La respuesta sería la C. La C, la respuesta. Seguimos. Ahora vamos a pasar a los llamados ácido oxácido. Un óxido ácido o anhidrido reacciona con el agua para formar un ácido oxácido. Tenemos acá, por ejemplo, el anhidrido sulfuroso. Reacciona con el agua para formar el ácido sulfuroso. ¿Ya? Entonces, anhidrido sulfuroso más agua, ácido sulfuroso. Anhidrido sulfúrico, que es el SO3, es el anhidrido sulfúrico, reacciona con el agua para obtener el ácido sulfúrico, que es el H2SO4. ¿Sí? Entonces, así se forma un ácido oxácido. Profesor, otra vez, a ver, ¿cómo es esto? Así, mira. Yo tengo acá el anhidrido, que es el SO2, y lo hago reaccionar con el agua. Entonces, este es el anhidrido sulfuroso, que reacciona con el agua. ¿Qué tenemos acá? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Entonces, tenemos acá hidrógeno, azufre y oxígeno. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Un átomo de azufre, un átomo de azufre. 2 átomos de oxígeno más un átomo de oxígeno sería 2 más 1, 3. Ahí está. 2, 1, 3, 2, 1, 3. El ácido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso se convirtió en el ácido sulfuroso. Lo mismo acá. Yo tengo el anhidrido sulfúrico, que es el SO3, lo hago reaccionar con agua, que se obtiene un ácido oxácido, que es de la forma HSO. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un azufre, un azufre. 3 oxígenos, 3 átomos de oxígeno, y acá hay un átomo de oxígeno. 3 más 1, 4. H2SO4. Y es el ácido sulfúrico. Seguimos. Y acá tenemos más ejemplos, ¿no? El anhidrido hipocloroso reacciona con el agua y obtienes el ácido hipocloroso. El anhidrido cloroso reacciona con el agua y obtienes el ácido cloroso. El anhidrido clórico reacciona con el agua y obtienes el ácido clórico. Y el anhidrido perclórico reacciona con el agua y obtienes el ácido perclórico. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 5 dice, consumimos alimentos para obtener a partir de ellos materia y energía. Los carbohidratos, lípidos y proteínas son transformados finalmente en dióxido de carbono y agua. En relación al dióxido de carbono y agua, seleccione el valor de verdad de cada proposición. 1. En los compuestos, el estado de oxidación del carbono es 4, del hidrógeno 1 y del oxígeno menos 2. A ver, vamos a ver, me están preguntando de los compuestos que están ahí, ¿no? Entonces tenemos acá el CO2 y el agua, ¿no? Que en relación al dióxido de carbono, claro, al dióxido de carbono y agua, ¿no? Acá está el dióxido de carbono y agua. En relación a ellos, el dióxido de carbono y al agua, H2O. Entonces acá vamos a decir que el oxígeno generalmente trabaja con -2 y el carbono sería X, pues, ¿no? Acá pondríamos X menos 4 igual a 0. Se trata de un compuesto. X es igual a más 4. Entonces podemos decir que el carbono trabaja con un estado de oxidación más 4. En el caso del agua, bueno, el hidrógeno sería más 1, 2 por 1 sería más 2, el oxígeno sería mi X, más X, igual a 0. De acá tenemos que X es igual a -2. Entonces el oxígeno trabaja con -2. Dice, ¿en los compuestos del estado de oxidación del carbono es más 4? Sí. ¿Del hidrógeno más 1? Sí. ¿Y del oxígeno -2? Sí. ¿No? En el ejercicio 5, la primera es verdadera, ¿no? Verdadera va a ser. La número 2 dice, el nombre sistemático del CO2 es dióxido de carbono. Bueno, si es el sistemático, utiliza los prefijos, ¿no? Di, tri, tetra. En este caso, di, que indica que son dos, ¿no? Dióxido de carbono, bueno, sí.
Y en stock sería óxido de carbono 4 en romano. Claro, el carbono está trabajando con 4. Entonces su nombre sería óxido de carbono 4 en romano. Bueno, eso también sería verdadero. Verdadero. 3. El anhidrido carbónico, él es el anhidrido carbónico, reacciona con agua y forma el ácido oxácido. Ah, me están pidiendo hacerlos reaccionar a ellos dos. Si hacemos reaccionar este anhidrido carbónico más el agua, ¿qué me va a dar? La reacción de ellos dos me va a dar HCO. Sería dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono, un átomo de carbono. Dos oxígenos más un oxígeno sería tres átomos de oxígeno. H2, carbono, oxígeno 3. Dice, el anhidrido carbónico, que él es el anhidrido carbónico, reacciona con el agua y forma el ácido oxácido. Forma este ácido oxácido, H2CO3. Bueno, sí, es verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la C, jóvenes. La C sería la respuesta. Ejercicio 5, la C. Muy bien, seguimos. Ejercicio 6 dice, el anhidrido sulfuroso es un gas tóxico, agente reductor muy eficiente, se usa en la industria alimentaria y vitivinícola. Al disolverse en agua forma ácido sulfuroso y este posteriormente forma oxoaniones sulfitos. Estos derivados del azufre son monitoreados por su potencial toxicidad cuando ingresan a nuestro cuerpo. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene, respectivamente, las fórmulas de las especies químicas mencionadas. Ajá. Entonces, el primero dice anhidrido sulfuroso. Entonces, acá al que hay que conocer es al azufre, pues, ¿no? Entonces, decimos, a ver, ¿qué sabemos del azufre? Bueno, el azufre puede tener carga negativa, ¿no? Un estado de oxidación negativo, en el cual su nombre sería sulfuro, pues, ¿no? Sulfuro. Sería sulfuro, ¿no? El ion sulfuro. Él sería el ion sulfuro. Pero el azufre también puede trabajar con más dos, que se llamaría hiposulfuroso, ¿ya? O el azufre también podría ser más 4, que sería el sulfuroso. O el azufre podría ser más 6, que sería el sulfúrico. Entonces, el azufre tiene tres valores, ¿no? Que son más 2, más 4 y más 6. Hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Acá dice anhidrido sulfuroso. Ah, anhidrido sulfuroso es este caso, azufre 4. Entonces yo diré que el azufre con un estado de oxidación más 4 se une al oxígeno. Esto sería el anhidrido, pues, ¿no? Anhidrido sulfuroso. Cruzas en aspa y tendrías acá el azufre 2, oxígeno 4. Como son números pares, mitad es 1, mitad es 2. Y acá tenemos el SO2. Él es el anhidrido sulfuroso. Hemos llegado aquí a formular al anhidrido sulfuroso. Listo, es el SO2. Veamos, SO no, SO3 no, SO2, SO2. Acá hay dos posibilidades. O la B o la D. Vamos, siguiente. ¿Qué más? Al disolverse en agua forma ácido sulfuroso. Ah, mira, acá habla del ácido sulfuroso. Como ya tengo el anhidrido sulfuroso, puedo formar el ácido sulfuroso. Diré acá, el anhidrido sulfuroso reacciona con el agua y va a formar el ácido sulfuroso. ¿Cómo es esto? Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Un átomo de azufre, un átomo de azufre. Dos átomos de oxígeno más un átomo de oxígeno sería 2 más 1, 3. Entonces, este anhidrido, él es el anhidrido sulfuroso, al reaccionar con el agua va a formar el ácido sulfuroso. Como te das cuenta, sulfuroso, sulfuroso se mantiene. Lo único que ha cambiado es la función. Esto es el anhidrido y esto es el ácido, pues, ¿no? El ácido. Entonces, el ácido es H2SO3. Ajá. H2SO3. Bueno, los dos son H2SO3, jóvenes. No puedo diferenciar acá, ¿no? Acá los dos tienen al H2SO3.
Muy bien, para poder diferenciar el tercero, ¿quién viene? El oxoanión, que es el sulfito, ¿no? El sulfito. ¿Quién va a ser el sulfito? Ya. Acá tenemos que tener presente lo siguiente. Si el nombre termina en oso, se va a cambiar por la terminación ito, oso por ito. Y si el nombre termina en ico, se va a cambiar por la terminación ato, ico por ato. Entonces, como acá dice sulfito, ito, sulfito, entonces la terminación oso se ha cambiado por la terminación ito. Acá está, mira, terminación oso, es el ácido sulfuroso. Entonces acá tenemos al ácido sulfuroso, ¿no? El H2SO3 es el ácido sulfuroso. Para que se convierta en el sulfito, debe perder estos dos hidrógenos. Entonces acá va a ser dos hidrógenos que va a perder más el SO3, todo esto con carga -2. Entonces, este ácido sulfuroso, ¿no? Porque él es el ácido sulfuroso, al ionizarse, se convierte en el ion sulfito. Ion sulfito. Es el SO3 con carga -2. Y acá tenemos SO4, no. SO3 sí, con carga -2. Es este de aquí. La respuesta en la 6 sería la D de dado. 6D de dado. Se está formando el ion sulfito. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Tenemos acá sal oxisal. ¿Cómo se forma una sal oxisal? Dice, formación y nomenclatura de aniones. El ácido oxácido termina en oso o termina en ico, ¿no? Oso o ico. El oxoanión termina en ito o termina en ato. Se hace el cambio de la terminación oso por la terminación ito, o la terminación ico por la terminación ato. Ejemplo, ionización del ácido mono y poliprótico. Tenemos aquí un poliprótico, ¿no? Tienes al ácido sulfúrico, que tiene dos hidrógenos ácidos. Cuando se separan o se liberan estos dos ácidos, queda el SO4 con carga -2. A él se va a llamar ion sulfato. ¿Qué ha pasado acá? Se ha cambiado la terminación ico por la terminación ato. Ico por ato. Acá tenemos al ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un hidrógeno ácido. Lo liberas, pierde ese hidrógeno y va a quedar el NO3 con carga -1. Entonces su nombre va a ser ion nitrato. Se cambia la terminación ico del ácido, ácido nítrico, por el ion nitrato. Icoporato. Icoporato. Seguimos. Acá tenemos algunos nombres de aniones. Por ejemplo, tenemos al ion carbonato, que es CO3 con carga -2. Al ion sulfato, SO4 con carga -2. Al ion sulfito, que es SO3 con carga -2. Al ion nitrato, que es NO3 con carga -1. Al ion nitrito, que es NO2 con carga -1. Al ion hipoclorito, cloro oxígeno con carga -1. Al ion clorito, cloro oxígeno 2 con carga -1. Al ion clorato, cloro oxígeno 3 con carga -1. Al ion perclorato, que viene a ser cloro oxígeno 4 con carga -1. Y acá también tenemos al ion fosfato, que es PO4 con carga -3, y al ion cromatos, que es cromo oxígeno 4 con carga -2. Profesor, ¿y qué debo hacer con con esta tablita? Bueno, si te aprendes esta tablita de memoria, vas a poder formular una sal con mucha facilidad. Por ejemplo, si yo tengo aquí al sodio, por ejemplo, ¿no? Al sodio que es +1, y tengo al carbonato que es CO3, y todo esto con carga -2, lo único que tengo que hacer es el cruce en aspa. Así mira. Y ya tendríamos aquí el sodio 2, CO3. ¿A quién tenemos acá? Esto sería el carbonato de sodio. ¿Se entiende?
carbonato de sodio. Y esa es una sal oxisal. Es el nombre de esta sal, que es una sal oxisal. Para eso me va a servir saber esta tablita de memoria, pues, ¿no? A ver, vamos a retroceder. Ahí está. Listo. Vamos, seguimos. Entonces, esta tablita, lo que puedas, memorízalo, ¿ya? Comienza con los dos primeros. El carbonato y el sulfato son importantes, ¿ya? De memoria. Carbonato CO3 con carga -2 y sulfato SO4 con carga -2. Seguimos. Sal oxisal se obtiene de la reacción química de un ácido oxácido más un hidróxido. El producto es una sal oxisal más agua. Ejemplo, acá tenemos el ácido hipocloroso más el hidróxido de sodio, me da el hipoclorito de sodio más agua. Ahora, este ácido hipocloroso se puede separar en el ion hipoclorito, ¿no? Si le quito el hidrógeno ácido, queda el ion hipoclorito, y del hidróxido de sodio, quito el hidróxido y queda el ion sodio. El hipoclorito y el sodio formarían el hipoclorito de sodio. Y el hidrógeno ácido y el hidróxido básico reaccionan para formar la molécula de agua. ¿Ya? Entonces acá también podemos ver cómo cambia el nombre, ¿no? Ácido hipocloroso, termina en oso, acá se va a llamar hipoclorito. Se cambia oso por hito, pues, ¿no? Acá tenemos el ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el hidróxido férrico para dar acá carbonato férrico. Carbonato férrico. Carbonato de hierro 3 o tricarbonato de dihierro. ¿Ya? Entonces tenemos acá el ácido carbónico que reacciona con este hidróxido para obtener esta sal oxisal, que se va a llamar carbonato férrico, carbonato de hierro 3 romano o tricarbonato de dihierro, pues, ¿no? Tri, que hay tres, pues, ¿no? Tricarbonato de dihierro. ¿Listo? Seguimos. Otra forma de obtener sales oxisales sería un ácido oxácido más un metal me da la sal oxisal más hidrógeno. Ejemplo, el ácido sulfúrico reacciona con el zinc y obtiene sulfato de zinc más hidrógeno, ¿no? Esa sería otra forma de obtener una sal oxisal. Entonces, la terminación ico se cambia por ato y también acá se elimina el término ur, ¿no? Entonces, en el ácido sulfúrico podemos ver que la terminación ico se cambia por ato y el ur se elimina, pues, ¿no? Y ya no aparece el ur acá, sino sulfato de zinc. Sulfato de zinc, que también es una sal oxisal. Seguimos. Ejemplos de sales oxisales tenemos acá el sulfato de sodio. En stock se llamaría sulfato de sodio, porque el sodio solo tiene un estado de oxidación que es +1, no es necesario indicar el estado de oxidación del metal. En sistemática se llamaría sulfato de disodio. Bueno, acá sí es lectura de fórmula, pues, ¿no? Sulfato de disodio. En el otro compuesto tenemos clorato plúmbico, porque el plomo está trabajando con +4. Recordemos que el plomo puede ser +2 y +4, pues, ¿no? Entonces acá el plomo, Pb, puede ser +2 o puede ser +4. Para +2 sería plumboso y para 4 sería plúmbico. Por eso acá el nombre termina en ico, porque está usando el mayor estado de oxidación que es 4. En stock es clorato de plomo 4 en romano. Y en sistemática es tetraclorato de plomo. ¿Ya? Bien, seguimos. Vamos, vamos. Formular a partir del nombre. Clorito cuproso. Acá sí hay que memorizar, ¿no? ¿Quién es el clorito? El clorito es el cloro oxígeno 2 con carga -1. Él es el ion clorito. Cuproso, hay que saber que el cobre sería +1, ¿no? Entonces, haces el cruce en aspa y tienes el clorito cuproso. El nitrato de potasio, acá está el ion nitrato, que es selenio 3 con carga -1, y el potasio +1. Y formas acá, formulas el nitrato de potasio, ¿no? Él sería el nitrato de potasio. Vamos, seguimos. Ejercicio 7, dice, el bromato de potasio es una sustancia cuyo empleo en panadería como mejorador de masa está prohibido.
Una forma de obtener esta sal es mediante la reacción entre hidróxido de potasio y ácido brómico. Seleccione la alternativa que contiene la fórmula correcta de los reactantes, dice, ¿no? La fórmula correcta me están pidiendo. A ver, ¿cómo sería esto? Ujú. Claro, dice, el bromato de potasio es una sustancia cuyo empleo en panadería como mejorador de masa está prohibido. Una forma de obtener estas sales mediante la reacción entre hidróxido de... Ah, acá está. Me dice hidróxido de potasio y el ácido brómico. Seleccione la alternativa que contiene la fórmula correcta de los reactantes. Ellos son los reactantes, pues, ¿no? El hidróxido de potasio y el ácido brómico. Entonces, me están pidiendo formular el hidróxido de potasio. Ahora, el potasio trabaja con +1, ¿ya? El potasio, recuerda, es un metal alcalino, elemento del grupo 1A. Entonces, él es +1. Ahora, el hidróxido, tú debes recordar, es la función, es esto de acá, el OH con carga -1. Todo esto es la función hidróxido. Hacemos el cruce en aspa, ¿no? El 1 viene por acá y el 1 viene por acá y quedaría pues KOH. Él sería el hidróxido de potasio. Entonces, dentro de las claves, KOH, KOH. O es la A o la D. Uno de ellos dos tiene que ser la respuesta, ¿ya? Problema 7. Luego dice ácido brómico. ¿Quién es el ácido? El ácido brómico. Ahora, ico, termina en ico. Tenemos al caso del bromo. El bromo puede ser +1, +3, +5 y +7, ¿no? El caso del bromo. Entonces, su nombre puede ser hipo, hipooso, acá sería oso, acá sería ico y acá sería perico. Entonces, como dice brómico, ico, acá está, mira, sería el caso 5. O sea, el bromo está trabajando con un estado de oxidación +5. Entonces ya sabemos con qué estado de oxidación trabaja el bromo. Sería 5, sería el brómico, pues, ¿no? Coincide, pues, ¿no? Acá dice ico, entonces sería 5. Entonces yo digo, a ver, ¿qué ha pasado con el bromo? El bromo, lo primero que ha pasado con él es oxidarse, ¿no? Haces el cruce en aspa y tienes el bromo 2, oxígeno 5. Ya se oxidó, tengo el anhidrido brómico, pero este anhidrido tiene que reaccionar con el agua. Diría por acá, el anhidrido brómico va a reaccionar con el agua para obtener el ácido, H, bromo, oxígeno. El agua tiene 2 hidrógenos, acá sería 2. El bromo son 2 átomos de bromo, acá hay 5 átomos de oxígeno y acá hay 1. 5 más 1 sería 6. 3 números pares, hay que sacarle mitad 1, mitad 1, mitad 3. Listo, 1, 1, 3. El ácido brómico es H1, bromo 1, oxígeno 3. A ver, 1, 1, 1, 1, 1, 3. Este de acá es el ácido brómico. 1, 1, 3. La respuesta es la D de dado. La D de dado la respuesta. 7 D de dado. 7 D de dado. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 8 dice, la hidroxiapatita es el hidroxifosfato de calcio, un importante compuesto inorgánico que forma parte principal de los huesos y dientes. El fosfato de calcio en el laboratorio se obtiene a partir de la combinación de hidróxido de calcio con ácido fosfórico. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la fórmula de los compuestos que completen los espacios en blanco en el orden respectivo. Tengo ahí el hidróxido de calcio ¿más quién? El hidróxido de calcio, bueno, tenemos el hidróxido de calcio, que sería esto de acá, el hidróxido de calcio. Y dice acá, el fosfato de calcio en el laboratorio se obtiene a partir de la combinación de hidróxido de calcio con ácido fosfórico. Ah, aquí va el ácido fosfórico entonces. Y el producto debe ser el fosfato de calcio. Acá debe ubicarse el fosfato de calcio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Cómo es el ácido fosfórico? Para eso el fósforo trabaja con valores de +1, +3 y +5. Entonces, si el fósforo es 1, 3 y 5, el fósforo 1 sería hipooso, el 3 es oso y el 5 es ico. Significa que el fósforo está trabajando con un estado de oxidación 5, pues no 5. Ahora, el fósforo es un caso especial, ¿ya? Hay una formulita para él, ¿no? Entonces vamos a decir que su formulita va a ser, a ver, primero identificamos cuál es fosfórico, o sea, es el ico, es el 5.
Entonces yo voy a poner la fórmula. Para obtener el ácido sería H3PO X más, sería más 3 sobre 2. Esta es la fórmula. Con esto voy a formular al ácido fosfórico. Entonces pongo acá H3PO. En este caso, como dice fosfórico, es 5. Acá sería 5 más 3 sobre 2. 5 más 3, 8. Entre 2, 4. Sería el H3PO4. Él es el ácido fosfórico. Entonces tenemos acá que el ácido fosfórico va a ser H3PO4. Ya está, ya tengo el ácido fosfórico. Ahora, el hidróxido de calcio va a reaccionar con el ácido fosfórico para obtener fosfato de calcio. Ahora, si este ácido fosfórico le quito los 3 hidrógenos, tengo al ion fosfato. Entonces quiere decir que le tengo que quitar estos 3 hidrógenos. Entonces, quitándole los 3 hidrógenos, sería 3 ácidos. Y acá me quedo con el PO4 con carga menos 3, ¿no? Este sería el ion fosfato. Del hidróxido de calcio, aquí tengo al calcio con carga más 2 y tengo 2 hidróxidos, 2 OHs. ¿Qué debo hacer? Debo hacer que este calcio se una a este ion fosfato para obtener el fosfato de calcio. Finalmente voy a tener calcio más 2 unido al PO4 con carga menos 3. Cruce en aspa y tendría aquí calcio 3, PO4, 2. Él es el fosfato de calcio. Ponemos acá calcio 3, paréntesis, PO4, 2. Ya, PO4, 2. ¿Cuál sería la respuesta en la 8 entonces? H3PO4 y calcio 3PO4, 2. La D de dado. La D de dado sería la respuesta. ¿Listo? Seguimos. Tenemos acá compuestos hidrogenados. Tenemos metal más hidrógeno, hidruro metálico. Y no metal, con los elementos del grupo 6A y 7A se llamarían hidrácidos. ¿Ya? Y si es hidrácido, lo hacemos burbujear en agua, tenemos a los ácidos hidrácidos. ¿Ya? Ejemplo de un hidrácido sería, por ejemplo, un elemento del grupo 7A sería el hidrógeno con el cloro, gas. Él sería un hidrácido. En agua tendría SHCl, pero en medio acuoso, y él sería el ácido hidrácido. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. Ejemplo, tenemos al hidruro de sodio, al hidruro de calcio, ¿no? Ellos serían hidruros metálicos. Ahora, un hidróxido base podría ser el hidróxido de sodio, ¿no? El hidróxido de sodio con ácido hidrácido, este hidróxido de sodio con este ácido hidrácido formaría una sal aloidea que sería el cloruro de sodio, más agua, pues, ¿no? Más agua. Y esa sería la estructura de una sal aloidea. En forma genérica, una sal aloidea es un metal unido a un X, ¿no? Un MX. Es de la forma MX, la sal aloidea. Donde X, ¿quién puede ser? Donde X puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio o el teluro, ¿no? Ahí tenemos a X. Entonces, las sales aloideas son de la forma metal unido a un X, donde X es el flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro. ¿Ya? Muy bien. Y también tenemos acá a los especiales, pues, ¿no? Boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Con el hidrógeno formaría los llamados hidruros especiales, ¿no? Son los hidruros especiales. Bueno, eso es en el diagrama de flujo. Vamos a desarrollar cada uno. Hidruros metálicos. Metal más hidrógeno. Tenemos hidruro metálico. Ejemplo, tenemos acá al hidruro de calcio, ¿no? En común. Hidruro de calcio en stock. No se coloca el número romano porque el calcio solo tiene un número de oxidación. Y dihidruro de calcio, ¿no? También se le llama dihidruro de calcio en sistemática. Acá tenemos al hidruro plumboso, ¿no? Porque el plomo tiene dos estados de oxidación, plomo 2 y plomo 4. Entonces es necesario diferenciarlo. En stock, hidruro de plomo 2 romano. En sistemática, dihidruro de plomo. En el caso del plomo, el plomo también es plomo 2, acá está plomo 2 y plomo 4. Es nomenclatura común
es hidruro plúmbico, su nombre termina en ico. El mayor estado de oxidación es ico. En stock sería hidruro de plomo 4 romano. Y en sistemática sería tetrahidruro de plomo. Su nombre sería tetrahidruro de plomo, pues, ¿no? Él sería el tetrahidruro de plomo. Seguimos. Aquí tenemos el nombre de los hidruros especiales, ¿no? Tenemos el tridruro de boro, el hexahidruro de diboro, el tetrahidruro de carbono, el tetrahidruro de silicio, el tetrahidruro de germanio, el trihidruro de nitrógeno, el trihidruro de fósforo, el trihidruro de arsénico, el trihidruro de antimonio y el óxido de dihidrógeno, ¿no? Es la nomenclatura sistemática para estos hidruros especiales. En nomenclatura común, borano, diborano, metano, silano, germano, amoníaco, fosfina, arsina, estimina y agua. Seguimos. Hidrácidos. Es el no metal más hidrógeno, me da un hidrácido. Ejemplo, el flúor con el hidrógeno formaría el fluoruro de hidrógeno. El azufre con el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno o sulfuro de dihidrógeno, pues, ¿no? Ácido hidrácido es cuando ese hidrácido lo hacemos burbujear en agua y tenemos el ácido hidrácido. Ejemplo, tenemos al fluoruro de hidrógeno en agua, forma el ácido fluorhídrico. El sulfuro de hidrógeno en agua forma el ácido subhídrico. Sal aloidea. Es cuando un ácido hidrácido reacciona con el hidróxido para obtener una sal aloidea más agua. Tenemos el ácido clorhídrico, reacciona con el hidróxido de sodio para obtener cloruro de sodio más agua, ¿no? El ácido subhídrico reacciona con el hidruro cuproso para obtener sulfuro cuproso más agua, o sulfuro de cobre 1 o sulfuro de dicobre. Otra forma de obtener una sal aloidea es que tener un metal más un no metal y obtengo una sal aloidea. Por ejemplo, el sodio más cloro directamente me da la sal aloidea, que es el cloruro de sodio. Otra forma de obtener sal aloidea es el ácido hidrácido más metal, la sal aloidea más hidrógeno. El ácido clorhídrico más el zinc, el cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Son otras formas de obtener una sal aloidea. Seguimos. Acá hay algunos ejemplos. Cloruro férrico, cloruro de hierro 3 en stock y tricloruro de hierro en sistemática, ¿no? Para esta estructura. Para esta sal aloidea, sulfuro plúmbico, sulfuro de plomo 4 o disulfuro de plomo. Formular a partir del nombre. Claro, bromuro de sodio. El bromo con carga -1 es el bromuro. Bromuro de sodio. Sulfuro de bario. Sulfuro férrico, pues, ¿no? Estamos formulando de forma directa. Bien, pasamos a los ejercicios. Ya hemos visto problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá nos habíamos quedado. No, en el problema 8 nos habíamos quedado. Faltaría el problema número 9. 9 dice, según los evolucionistas, debido a que el universo contiene aproximadamente 99% de hidrógeno y la Tierra primitiva no contenía oxígeno gaseoso, los primeros compuestos en formarse en este planeta fueron compuestos de hidrógeno, como el metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, hidruro de bario, hidruro de sodio. Indique la alternativa que contiene el par nombre fórmula incorrecto, dice, ¿no? Hay uno que es incorrecto. Y sería acá, sulfuro de hidrógeno, le han puesto H2S, no, él se llama ácido sulfhídrico, ¿ya? Porque está en medio acuoso. Si fuese gas, sería este nombre, ¿no? H2S, gas, sería el sulfuro de hidrógeno. Pero como lo han puesto acuoso, su nombre es ácido subhídrico. Entonces la respuesta aquí es la B, joven, ¿no? En la 9, la B. En la 10, te piden, ¿qué te piden acá? Luego de la neutralización, las sales obtenidas son cloruro de magnesio y cloruro de aluminio. Indique la fórmula de las sustancias resaltadas en negrita, pide, ¿no? Dice acá, hidróxido de magnesio. Ah, acá tienes que conocer al magnesio, pues, ¿no? El magnesio es +2 y el hidróxido es -1. Cruzas en aspa y tienes al hidróxido de magnesio. Él sería el hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio. Bueno, el aluminio tienes que saber que es +3.
con el OH que es -1. Entonces sería el aluminio, paréntesis, OH3. Ahí tenemos los dos primeros. Hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, ¿no? Luego dice, forma cloruro de magnesio. Ajá, el magnesio es +2 y el ion cloruro es -1. Haces el cruce en aspa y tendrías magnesio cloro 2. Él sería el cloruro de magnesio. Acá está. Y cloruro de aluminio. ¿Qué tienes que saber? El estado de oxidación del aluminio, que es 3, y el ion cloruro, que es -1. Cruzas en aspa y tendrías ahí el cloruro de aluminio. La respuesta, la D, jóvenes. Ahí tenías que saberte los estados de oxidación del aluminio y del magnesio. Eso era clave. Y para terminar, el problema 11 dice, nombrar compuestos químicos puede ser complicado si no hemos practicado de forma secuencial y progresiva desde la fórmula de los elementos hasta obtener la fórmula de la sustancia buscada. Molécula, compuesto iónico. Seleccione la alternativa que contiene la relación correcta, fórmula, clasificación. Nombre de la sustancia. Ajá, hay una que está bien. A ver, esto dice que es un hidrácido. No, esto de acá no es un hidrácido, es un ácido hidrácido, por lo cual está mal. Esto de acá es una saloidea, sí. ¿Es el yodito? No, 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 no es el yodito, es el yoduro. Ya, yoduro. Entonces está mal. Acá, ácido hidrácido, gas. No, no es el ácido hidrácido, es simplemente hidrácido. Está mal. Esto es un hidruro, claro, porque este es un metal, ¿no? Un hidruro. Hidruro plumboso. Ahora, el plomo tiene dos valores, +2 y +4. Para +2 es oso y para +4 es ico. Acá yo tengo que el plomo es +2 y el hidruro es -1. Cruzas en aspa y tendrías plomo 1, hidrógeno 2. Sería el plumboso. Hidruro plumboso, correcto. La respuesta sería la de dado. 11 de dado, jóvenes. 11 de dado. Para las claves de tarea, 1 de dado, 2 de dado, 3 de dado, 4B, 5D y 6D. Repito, tarea para la casa, 1 de dado, 2 de dado, 3 de dado, 4 la B, 5 la D y 6 la D. Esas serían las claves, ¿no? Jóvenes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase, jóvenes. Y ya no tengo tiempo, son las 1:05, jóvenes. Qué rápido se fue. Qué rápido se fue el tiempo, jóvenes. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase.